El lapsus y el cinismo de Díaz-Canel, que niega a los presos políticos, mientras que José Daniel Ferrer denuncia estar sepultado vivo y muriendo lentamente. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Díaz-Canel sabe muy bien que las cárceles cubanas fueron desde 1959 hasta el día de hoy miles de hombres y mujeres acusados por delitos políticos. Está interesado en decir al mundo que en Cuba no hay presos políticos. En una noticia publicada por el diario digital Cubanet, titulado Díaz-Canel niega existencia de presos políticos en Cuba, lo sorprendente de la noticia es que está destapando un hecho nuevo, inesperado, gracioso si no fuera sencillamente trágico. Y ese hecho noticioso es que, a juzgar por los hechos y el derecho penal vigente en la isla, el títere castrista Díaz-Canel, presidente de Cuba designado por Raúl Castro, padece un lapsus linguae. El signo temprano del lapsus linguae se produjo en Clayton Hotel de Dublín en octubre de 2019, al responder una pregunta de la ciudadana cubana Amarilla Grimal, y acaba de repetirse el pasado 22 de noviembre en La Habana, cuando, en una conversación con integrantes de Pastores por la Paz, Díaz-Canel dijo que, en Cuba, personas que no están con la revolución, pero que pueden manifestarse libremente, y respecto a los presos del 11 de julio afirmó: los que salieron el 11 de julio a tirar piedras, a actuar contra el pueblo, a saquear en cualquier lugar del mundo estuvieran presos, pero no porque se oponen a la revolución, sino sencillamente porque cometieron delitos contra el patrimonio y el orden público interior. Un psiquiatra forense, un psicólogo o un interrogador de relatos quizás pueda argumentar mejor que yo que esas palabras dichas por Díaz-Canel revelan más un caso del lapsus linguae que un signo temprano de enfermedad de Alzheimer. Pareciera como si Díaz-Canel tuviera fijación citando con las personas que no están con la revolución y que en Cuba esas personas pueden manifestarse libremente. Digo que Díaz-Canel parece tener fijación con las personas que no están con la revolución y que con esas personas pueden manifestarse libremente, porque esa idea que ahora machaconamente reitera ya la expuso en el Clayton Hotel de Dublín en octubre de 2019, cuando dijo: nosotros por política ni por sentimientos excluimos a nadie. Lo que pasa es que hay cubanos que se han excluido, porque según el presidente de Cuba, todo el mundo no es revolucionario, ni todo el mundo está con la revolución, pero a nadie se persigue por estar o no con la revolución. Pero ¿qué dirá de esas palabras el adolescente Raniel Rodríguez González, expedientado y atendido ya por la policía política sin tirar piedras, solo para manifestarse libremente el 15 de noviembre en la provincia de Matanzas? ¿Qué dirán los que están condenados o presos en la prisión provisional acusados por el delito de sedición? ¿Qué pensarán, aunque llevados por sus temores no verbalicen sus ideas, los abogados contratados para defender acusados por delito de sedición el 11 de julio? Los presos por sedición son presos políticos, y si en su actuar no emplearon violencia o solo manifestaron su modo de pensar, son presos de conciencia. Y aún los que actuaron de forma violenta, porque ese no era el móvil ideológico, no cometieron delitos contra el patrimonio y el orden público, como dijo el títere castrista a los Pastores por la Paz, sino que según la propia ley cubana, cometieron un presunto delito contra la seguridad interior del Estado, y así están conceptualizados en el Código Penal los delitos de sedición o de propaganda enemiga, por los que no pocos opositores al régimen han sido acusados y condenados desde hace muchos años. Y no solo el 11 de julio, Díaz-Canel bien lo sabe. Luego, evidentemente, ahí reside su lapsus linguae, en su subconsciente desmentido. Un lapsus linguae es un error, un tropiezo al hablar. En psicología y particularmente en psicoanálisis y a partir de Sigmund Freud, el lapsus linguae es un acto fallido en el sentido que pone de manifiesto una expresión diferente a la intención consciente del individuo, dándose por igual en la expresión oral como en los gestos o lenguaje corporal. El títere castrista Díaz-Canel, que sabe muy bien que las cárceles cubanas fueron desde 1959 hasta el día de hoy cientos y miles de hombres y mujeres acusados por delitos políticos a los que llamaron contrarrevolucionarios, está interesado en decir al mundo que en Cuba no hay presos políticos. Mientras que José Daniel Ferrer denuncia su situación en prisión, sepultado vivo y muriendo lentamente, el líder de la UNPACU aseguró desde prisión que se mantendrá firme en la lucha por los derechos humanos en Cuba. A escasos días
A escasos días del aniversario 73 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el opositor José Daniel Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, denunció la situación en que se encuentra en la prisión penal de Mar Verde, en la provincia de Santiago de Cuba. En comunicación telefónica con su esposa, Nelva Ortega Tamayo, Ferrer dijo encontrarse en un delicado estado de salud. Por defender precisamente los derechos humanos, mi situación sigue siendo terrible. Mi salud sigue muy deteriorada. Mis dolores de cabeza, por desgracia, continúan con mayor o menor intensidad. Sigo más que preso, sepultado vivo y muriendo lentamente, expresó el disidente cubano. Ferrer aseguró que, pese al momento que atraviesa, se mantiene firme en la lucha por los derechos humanos en la isla. Los invito a que realicemos, dentro y fuera de Cuba, todas las acciones posibles de orden cívico y no violento a favor de los derechos humanos. El líder de UNPACU sostuvo que, pese a que la isla caribeña fue uno de los firmantes de la Carta de los Derechos Humanos, los cubanos carecen hoy de libertades y otros muchos derechos fundamentales. Cuando Cuba era democrática, en 1948, una delegación de nuestro país participó en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 73 años después, en nuestra patria se violan en mayor o menor medida a todos los derechos humanos. José Daniel Ferrer fue detenido arbitrariamente el 11 de julio de 2021 junto a su hijo, José Daniel Ferrer Cantillo, cuando se disponía a participar en una de las decenas de protestas antigubernamentales que se extendieron por nuestro territorio en las históricas protestas del mes de julio. A lo largo del último año, la situación de los derechos humanos en Cuba se han deteriorado con un aumento significativo en el número de presos políticos, mientras que el Consejo para la Transición Democrática de Cuba, EDC, envió una carta al relator del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, Erdogan Iskan, en la que expresa preocupación por la vida de su presidente, el líder opositor José Daniel Ferrer, y pide que demanden al régimen cubano una liberación incondicional de todos los presos políticos. Lleva 5 meses detenido, aislado, sujeto a torturas y en pésimas condiciones que ponen en peligro su integridad. No le dejan coger el sol, le niegan las llamadas y visitas, le amenazan con darle golpes, no atienden a sus dolencias físicas ni a sus dolores de cabeza. Tememos por su vida, añadió. El Consejo para la Transición responsabiliza a la dictadura cubana de cualquier desenlace que pueda devenir no solo a las personas mencionadas, sino a todos los presos políticos. En tal sentido, exigió al relator del Comité contra la Tortura de la ONU que demande al gobierno cubano la inmediata liberación incondicional de todos los arrestados, libres de cargos, así como la promoción de una ley de amnistía política. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el